imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby. La década de 1960 marcó mucho el inicio de una transformación social, ya que estos cambios fueron hechos por generaciones jóvenes como lo eran los estudiantes universitarios. En el año de 1968, el autoritarismo y la represión fueron ejercidas por el gobierno que estaba en esos momentos. Esto generó unas marchas universitarias como lo eran los estudiantes de la UNAM y del Politécnico. A estas marchas se integraron también trabajadores. Esto fue por el poder casi totalitario que se vivía en esos momentos. Esto generó una lucha de democratización del Estado. Muchos estudiantes criticaron y demandaron el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ya que ellos demandaban igualdad, mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejor condición laboral y una vida libre de abusos. Causas que detonaron el movimiento estudiantil de 1968. Enfrentamiento estudiantil y represión policial. Pues el 22 de julio de 1968, estudiantes de dos preparatorias, las cuales eran el Instituto Politécnico Nacional y Isaac Ochetenera, se enfrentaban en un partido de fútbol americano, y en tal evento se suscitó una riña, en la cual los estudiantes de la preparatoria Isaac Ochetenera hicieron destrozos en el plantel vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional. Desigualdad y falta de representación, pues la desigualdad económica y racial en esos tiempos no era equitativa, pues estudiantes de clase media no recibían el mismo trato racial y económico a comparación con una persona de tez blanca o alumnos que tenían una economía alta. Gobierno autoritario y democrático. Este gobierno de México 68 estuvo encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Tenía como característica la represión, pues el gobierno respondía a las protestas de formas violentas, así como lo hizo en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Finalmente llega el trágico día 2 de octubre de 1968, cuando los líderes estudiantiles convocan a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. La manifestación tenía como finalidad protestar en contra del gobierno, así como su represión. Tuvo lugar a las 5 de la tarde. Lo que no sabían es que el ejército mexicano había llegado desde horas antes a tomar la plaza, colocándose en edificios donde vivían familias enteras, esto con la finalidad de disparar a los estudiantes. Al comenzar la manifestación, empezaron a dispararle a los estudiantes. Varios de ellos lograron huir, pero los que no fueron tomados por el gobierno y asesinados. Durante este evento también estuvieron los civiles llamados como hombres del guante blanco, los que eran infiltrados del batallón Olimpia, que lo que querían era generar desestabilidad y disturbio en esta manifestación. En Tlatelolco, horas antes de esto, fueron cortados servicios como telefónicos y de electricidad. Varios de los estudiantes se escondieron en los edificios cercanos, pero muchos fueron encontrados por el gobierno y tristemente asesinados. No se sabe exactamente la cifra de muertos en este evento, ya que el gobierno solo registró 20 muertes. Cabe recalcar que el gobierno quería generar la imagen de que México era un país donde no pasaba nada, ya que estaban a prontos días de las Olimpiadas de 1968. El Consejo Nacional de Huelga fue creado el 2 de octubre de 1968 por miembros del movimiento estudiantil conformado por 70 escuelas y planteles que buscaban coordinar acciones contra el gobierno y exigir reformas sociales y políticas. Uno de los movimientos más recordados fue la Marcha del Silencio.
Ante esta expresión, los estudiantes y maestros marcharon en absoluto silencio, con la boca cubierta. Querían demostrar que no eran un monto para la sociedad. Acudieron más de 250,000 personas. El silencio se rompió con el himno nacional y con antorchas prendidas. Así se dio por terminada esta manifestación. Tras la conformación de CNH y el fortalecimiento de su núcleo, el movimiento de 1968 dio un giro político y el 8 de agosto dio a conocer un pliego petitorio que tenía 6 puntos, los cuales eran: libertad de presos políticos, la indemnización de los muertos que hubo en el conflicto que se formó desde un principio, así como a los heridos de estas fuerzas. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policíacos e instrumentos jurídicos de la agresión. Consecuencias del movimiento estudiantil de 1968. Una de las consecuencias fue la represión gubernamental. Los gobiernos respondieron con represión violenta, resultando con muertes, detenciones y desapariciones forzadas. En el ámbito de conciencia social, aumentó cuestiones de derechos civiles, 11 verdades políticas y justicia social. En el despertar político, muchos jóvenes en la política involucraron activamente. En el ámbito de reformas educativas, fueron los cambios en la estructura curricular y políticas de admisión. Y en el cambio cultural, mayor conciencia sobre los derechos humanos, feminismo y causas sociales. ¿Movimiento de México 68? Claro que sí lo viví, no en carne propia, pero yo en ese tiempo estaba en la escuela secundaria. Fue un movimiento más que nada de protestas lideradas por estudiantes que buscaban o que demandaban mayores libertades democráticas, el fin de la represión policial y reformas educativas de ese tiempo. Este movimiento surgió en julio de ese año, pero su punto más fuerte, como lo conocemos, fue el 2 de octubre, ya que la represión fue sometida o sofocada por el ejército mexicano y mataron a cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esto fue lo más fuerte. Bueno, este movimiento estudiantil fue el despertar de las conciencias precisamente estudiantiles, también de las conciencias democráticas, un cambio en el pensamiento político de ese tiempo y el exhibir a las autoridades por esto que hicieron. En conclusión, los sucesos de México 68 fueron causados por diversos factores, entre los cuales podemos encontrar el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se venía haciendo desde julio de 1968, ya que estudiantes de varias universidades, así como de preparatorias, venían movilizándose para exigir una serie de demandas. Los Juegos Olímpicos también fueron un factor bastante importante, ya que se celebrarían en octubre de ese mismo año en la Ciudad de México. Entonces, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz quería todo el orden posible para esos Juegos. También la represión gubernamental es uno de los factores bastante importantes. ¿Por qué? Porque a las manifestaciones de los estudiantes, el presidente de aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz, respondía con arrestos arbitrarios, con violencia por parte del ejército y represión gubernamental. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Les guste o no les guste, ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.